Yo en esta tarde quiero compartir la palabra del Señor y pensando qué compartir en este día, el Señor trajo a la vida de Débora, pero lo voy a hablar de una manera muy diferente y quiero tocar dos puntos importantes. Sé que hoy avanzó el horario, así que vamos rápidamente a la palabra del Señor. Débora para mí es un ejemplo a imitar. Jueces, libro de Jueces, capítulo 5. Dice del verso 6, 12, yo lo tengo en la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra del Señor. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, los viajeros, dice, los viajeros abandonaron los caminos y se fueron por sendas escabrosas. Hasta allí. Dice que los viajeros abandonaron los caminos y se fueron por sendas escabrosas. Dice también que las aldeas entonces, en aquel tiempo, vivir, se lo estoy contando yo, no está escrito en la palabra, en aquel tiempo, porque los viajeros, en esta versión, se refiere a los hijos de Dios. Los viajeros, leímos, abandonaron los caminos. En aquel tiempo, cuando se habla de Débora, una mujer a quien Dios levantó, dice la palabra del Señor que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, una vez más había abandonado a su Dios. Se había ido por otros caminos. Y cuenta la palabra más atrás que uno de los pecados de los cuales el Señor se sentía ofendido, y hoy todavía pasa con el ser humano, es que el hombre se había vuelto en aquel tiempo muy idólatra. Idólatra. Hay muchas cosas que tú y yo podemos adorar, hay muchas cosas, toda aquella cosa que ocupa el primer lugar es idolatría delante de Dios. Así que en aquel tiempo cuenta la palabra de Dios que los viajeros, según esta versión, habían abandonado los caminos. Y dice entonces la historia que las aldeas quedaron abandonadas en Israel, que se habían, obviamente, al sentirse abandonados, ellos se sentían desanimados. Es decir, no solamente la vida, escucha, era difícil para Israel bajo sus opresores, sino que además, escucha, les habían confiscado todas sus armas para que no pudieran pelear. Entonces, esto para mí y para ti significa que Satanás no solamente va a venir a oprimir al enemigo, sino que el enemigo está detrás para querer desarmarte. Así que no solamente él viene a oprimirnos, sino a desarmarnos, a que tú y yo dejemos a un lado las armas de nuestra milicia, como dice la palabra, que son poderosas en Cristo Jesús, ¿verdad? Así que esta era la situación en la que se encontraba el pueblo en aquel tiempo. La historia cuenta en Jueces capítulo 4 y 5 que los israelitas pecaron contra el Señor y que el Señor los entregó en manos del rey Jadín. Esto está en la historia. Jadín era de Canaán. Y esto continuó durante 20 años hasta que los israelitas clamaron por ayuda al Señor. Entonces la gente se alejaba de Dios. Dios permitía que el enemigo, ¿verdad?, los invadiera. Clamaban a Dios y entonces Dios levantaba un juez, un líder, para que nuevamente pudiera ese pueblo, ¿verdad?, tan difícil de aquel tiempo a hoy, ¿verdad?, pudiera volverse a Dios con todo su corazón. El primer punto que yo quiero tocar en esta hora rápidamente es, mujer, en este día voy a hablar a las mujeres, levántate tú en medio de la crisis. Tú eres quien se debe levantar. ¿Me oíste? Quiero escuchar a las mujeres decir amén. Voy a decirlo de nuevo. Levántate tú en medio de la crisis. Una vez más. Mujer, levántate tú en medio de la crisis. Muchas veces tú y yo creemos o pensamos que quien debe levantarse es nuestro esposo, es el líder. Pero quiero contarte, sin embargo, que cuando Dios llama a Débora, antes de llamarla a ella, Dios había llamado a un hombre. Vamos a Jueces. Jueces capítulo 4.
versos 6 al 8. Dice, Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo, Débora, ¿verdad? De parte del Señor, el Señor, el Dios de Israel, ordena, le dice, ¿verdad? Ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo Quizón. Allí los entregaré en tus manos. Barak, el rey, el líder a quien Dios le está hablando esta palabra, le responde a Débora, solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Cuando yo leo, porque a veces tomamos, ¿verdad? Como mujeres nos identificamos con aquellas mujeres que han sido como Débora, ¿verdad? Una mujer pionera por haber hecho cosas que otras mujeres no han hecho. Pero aquí, hoy en este día, escúchame bien, mujer, no voy a tomarme mucho tiempo hoy para compartirte la palabra. El primer punto es, te dije, levántate tú en tiempos de crisis. No esperes que se levante tu esposo, tus hijos, otra persona. Levántate tú. La palabra acabo de leerte había venido al líder Barak. Pero él le dijo, como leímos recién, que él iría en esa misión si Débora se levantaba. Para ti, para mí es algo irrisorio que un hombre pueda contestar así. Pero sin embargo, de acuerdo a lo que leímos al principio, dice que los viajeros se habían apartado del camino. Y como habían sido despojados, porque Dios lo permitió, por el enemigo, claro que estaban desanimados. Era de sorprenderse entonces que este líder pudiera responder, si tú no me acompañas, yo no voy. Es que él estaba desanimado. Y Dios estaba buscando a quién iba a usar. Porque si el hombre no se quería levantar, a alguien Dios tenía que usar. A alguien Dios tenía que usar. Entonces, en esta hora, mujer, te digo a ti lo que Dios me dice a mí también de acuerdo a la palabra. Ya no es tiempo de llorar. No somos niñas. Ya no estamos con biberones. Ya no podemos estar detrás de justicias baratas para ponernos a llorar por cosas que vemos, cuando tú y yo tenemos la autoridad para cambiar lo que estamos viendo a través de la autoridad que Dios nos dio. Aquí dice la palabra del Señor. La misma Débora, de parte de Dios, le envía la palabra al líder. Ella pudiera haber dicho, pero vamos, si tú no te levantas, si tú no le haces caso a Dios, ¿por qué tengo que ir yo? Cualquiera de nosotras pudiera haber respondido así. Bendita la hora que el espíritu que estaba en Débora era diferente. Bendita la hora que ella pudo ver a través de la verdad la realidad. Jamás podremos ver, mujeres, a través de la realidad la verdad. Es la verdad la que nos hace libres. Queremos ver la justicia de Dios a través de la realidad que estamos viviendo. Estamos empezando por el final. Es a través de la verdad. Estar en la verdad, en la palabra, con su espíritu, creyéndole a Él, que entonces vamos a ver que la realidad, no con ojos angustiados, no con ojos agüitados, no con ojos quebrantados, sino con la mirada de Dios, lo que tenemos que ver. Si no estamos en la verdad, porque tú y yo la hemos abandonado, veremos la realidad. ¿Cómo? Mis hijos se van a perder, mi marido cada vez está con el corazón más duro, la situación económica cada vez se pone peor. ¿Cómo vamos a ver la realidad? Con unos ojos naturales que no tienen y ni pueden dar solución a nada. Pero cuando tú y yo vemos, en medio de la verdad, en la verdad, mejor dicho, en la verdad, la realidad. Oh, déjame decirte, la realidad que tú y yo veíamos solamente en la realidad humana cambia.
Porque la verdad te hace ver lo que tú y yo tenemos que ver. Que si el hijo está lejos, va a volver. Que si el marido está endurecido, va a ser quebrantado delante del Señor. Que si hoy comemos pan duro, mañana vamos a comer manjares. ¿Por qué? Porque la verdad en Dios te hace ver la realidad de Cristo. No la realidad miserable que el mundo quiere que tú y yo creamos. Pero para eso Débora tuvo que creer en Dios. Ella creyó en el mensaje que le dio al líder. El que no lo creyó fue él. Porque le dijo, si tú no me acompañas, yo no voy. Por eso el primer punto para ti y para mí es, hay crisis, levántate tú cuando hay crisis en tu casa. No esperes que se levante tu esposo. ¿Qué hay si como el líder no quiere? ¿Qué hay si como este líder no hace nada? ¿Qué hay? De hecho, eso es lo que hoy está pasando en algunas de ustedes. Estás esperando que tu marido se levante y tú has retrocedido. Quiero decirte en esta hora que te levantas porque te levantas. Dios te tiene aquí con un propósito y tú te has acomodado a esperar y no has leído esta palabra tan claramente como yo te la quiero explicar hoy. Como está escrita aquí, porque no voy a inventar nada. Lo que tú has tenido, lo que tú has venido años atrás trabajando, casi que lo pierdes. Casi que lo pierdes. Porque te estás quedando esperando que se levante ¿quién? ¿Quién? Así que levántate tú cuando en tu vida, en tu matrimonio, en donde sea que te toca personalmente, hay crisis. Tú levántate. Le hablo a las mujeres en esta hora. Levántate, levántate, levántate. Podemos ser y somos amorosas, podemos ser bondadosas, somos cariñosas, podemos ser humildes, podemos, como dice la palabra, somos frágiles, pero también somos guerreras. Somos mujeres de fe, mujeres de esperanza, mujeres que creen a Dios, mujeres que dan la vida así como hoy oraban por los hijos. Somos capaces de dar la vida por la palabra que Dios dio a cada una de nosotras. Te tienes que levantar, te tienes que levantar, te tienes que levantar. No va a ser tu marido, no va a ser tu esposo, no va a ser nadie quien va a cambiar tu estado de ánimo. Va a ser tu acción cuando tú te levantes hacia la palabra de Dios. ¿Qué le hubiera quedado a Débora? ¡Hey! Señor, me mandaste a decirle al líder y el líder me dice que si yo no voy, él no va. Sí, claro que es de reírse, ¿verdad? Ella, de reírse, tenía que haber llorado. Porque estaban en guerra. Venía la muerte. Pero leímos que los viajeros habían abandonado los caminos. Los viajeros, mujeres, habían abandonado los caminos. No significa venir a la iglesia. No significa levantar las manos. Estar fervorosos en el espíritu. Cualquiera levanta las manos, cualquiera abre la boca y canta. Tú y yo sabemos lo que hay en casa. ¿Sí o no? Tú y yo sabemos. Así que necesito continuar. Verso 7. Jueces 5, verso 7. Dijo entonces, continuando el versículo que leímos al principio. Yo, Débora, me levanté. Y escucha, cuando ella dice esto no es orgullo. No es orgullo. Es que ella entendió que Dios obra por medio de individuos dispuestos. Y en el momento de esa crisis, ella era la única. Porque alguien más no quiso. Mujer, levántate, 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 levántate. Débora asume el liderazgo ante la pasividad del hombre. Si el hombre está pasivo, ¿qué haremos tú y yo?
¿Qué haremos, mujeres? ¿Qué haremos tú y yo? ¿Nos dejaremos morir? Yo no. Yo no. Y espero que tú tampoco. No. Tú me tienes que decir no. Me tienes que decir no. No tienes que pensarlo. Me tienes que decir no. Si mis hijos están pasivos y no tienes esposo, me tienes que decir no. Si mis padres están pasivos, si tú no estás casado y tienes padres y tus padres están pasivos, me tienes que decir no. Yo me voy a levantar. Débora asumió un liderazgo porque había pasividad en su líder. Había pasividad en su líder. No es que ella se levantó como una feminista para querer pisotear el nombre de su líder. De ninguna manera. De ninguna manera. Dios no se hubiera glorificado en un corazón feminista. Se glorificó en un corazón que estaba dispuesto, nada más, y que estaba dispuesto a que le cortaran el cuello, que muriera en la guerra. Pero alguien tenía que hacer algo si no había disposición. Alguien tenía que hacer algo. En aquellos tiempos, escucha, escaseaban líderes responsables, hombres visionarios, osados, llenos de fe y comprometidos con Dios. Dije que en aquellos tiempos, no ahora. Yo quiero creer que ahora sí hay hombres de fe, hay hombres comprometidos con Dios, hay hombres osados. Yo dije que en aquellos tiempos. ¿Cuántos dicen amén los hombres? Porque ay de nosotros si tú te quedas dormido. Ay de nosotras. Ay de nuestras generaciones. Si tú te acomodas ahí a que venga el saqueador y te robe todo. Todo, porque el que viene a robar no pide permiso. Tiene autoridad. Hasta la esposa te puede robar. No te estoy profetizando, te estoy diciendo que hay cosas que pueden pasar. O tú no crees o no creemos que en la pasividad, cuando tú has conocido el poder de Dios, la pasividad es el peor enemigo que una familia puede tener en la vida espiritual. Porque cuando uno está pasivo, lo que menos ves es a Dios. Comienza la carne a fluir, a dar lugar a hablar como no corresponde, a que no haya fe, no hay entrega, ya no hay temor de Dios. ¿Quién puede decir que es feliz en la pasividad? No, la pasividad es contrario al mover del Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo está en movimiento porque Él es vida. Es vida. Así que déjame decirte, varón, en esta hora, despierta si tú estás dormido, porque las mujeres odiamos la pasividad, aborrecemos la pasividad, porque escucha, como Débora, tendremos que decir y vamos a decir, si mi líder, el que sea, mi esposo, mi líder, lo que fuese, no se levanta, me levantaré yo a creer a Jehová, a orar, a ayunar, a ponerme en la brecha, pero mi casa no va a sucumbir. Lo que dijo el Señor aquí se va a cumplir. Pero necesitamos entender a qué fuimos llamadas. ¿A qué fuimos llamadas? Y ya no es a jugar con muñecas. Ya no. Necesitamos entender que Dios nos ha tomado en serio. Débora no usurpa el liderazgo del hombre. Ella toma el compromiso ante la pasividad. ¿Sabes? Dios no se va a ver frenado nunca a cumplir sus propósitos. De manera que si tú no quieres servir, porque Él va a levantar a otro. Y a ti te digo también, mujer, porque esto no va solamente a los hombres, esto va también para ti, mujer. Si tú no quieres servir, el Señor continúa con sus propósitos. Y Él levanta a otra. Él levanta a otro. Él levanta a otra. Él levanta a otro.
Porque la obra del Señor necesita continuar. Él es el que ha muerto en la cruz del Calvario. Él es el que ha sufrido todo lo que ha sufrido. Él cree en lo que ha hecho y hay mucho trabajo por hacer. Si tú y yo estamos distraídos, nos dejará a un lado. Su misericordia estará con nosotros, pero no su gracia, no su favor. Y Él seguirá y levantará a otros para traer el cumplimiento por el cual está escrita su palabra, que ha de acontecer lo que Él ha profetizado desde el primer día que Él ha abierto su boca. El primer punto, mujer, te dije, levántate tú si hay crisis. Así que vamos, basta de llorar, basta de andar como, qué sé yo, como lloronas, permíteme, ¿verdad? Y no es que me esté riendo, pero necesito en esta hora que entiendas que si tú y yo tomamos el papel de víctima, eso seremos, unas pobres desgraciadas. Y yo no creo que Cristo haya vivido para que tú y yo nos convirtamos en pobres desgraciadas, que demos lástima al mismo diablo, mientras el diablo entra a saquearnos. No. Déjame decirte que el Señor ha muerto por aquellas mujeres que se creían débiles y que en Cristo se ven mujeres fuertes, llenas del Espíritu Santo, que creen la palabra, que profetizan, que oran, que ayunan, que arrebatan las promesas de Dios. No importa lo que fuimos ayer, ¿qué soy hoy? ¿Qué soy hoy? ¿Qué soy hoy? Hay una crisis, la llevo a Cristo. Hay una necesidad, oro por ella. Me muevo en la oración, no en el llorisqueo. No hago nada con llorar. Llorar, ok, nos desahogamos. Pero ¿qué vamos a pasar toda la vida llorando? Dios no murió para que nos convirtamos en lloronas, sino para que expandamos el reino de los cielos donde quiera que tú y yo estemos. ¿Y qué tal si acaso? ¿Qué tal si acaso, como pasó con Débora, el líder que tú tienes o la persona que necesitas que se despierte, a causa de que tú te despiertas, que tú te levantas, comienza a decir, bueno, ahora vamos juntos a la guerra? Porque así pasó con Débora. Así pasó con Débora. El segundo punto. Haz alianza con gente que teme a Dios. ¿Me oíste? Haz alianza con gente que teme a Dios. A ti y a mí se nos hace muy fácil abrir la boca con aquellas personas que nos van a decir lo que tú y yo queremos oír. Pero no busques a aquellas que te van a decir lo que tú quieres oír. Tú y yo necesitamos de parte de Dios aquellas personas que nos tienen que decir lo que necesitamos oír. A veces es un jalón de orejas. A veces es decir, hey, vamos a llorar juntas, pero vamos a orar. Vamos a comprometernos y vamos a ayunar. Vamos a creer a Dios, porque si Dios te dijo, Él lo va a hacer. Y no hay alguien que te diga, ay, sobándote, pobrecita. Ay, mira, qué tan miserable que somos. Por favor, qué Dios tan pequeño podemos tener. Por favor, haz alianza con gente que tenga temor de Dios. Haz alianza con gente que tenga temor de Dios. Sean familiares, sean amigos. Los amigos los eliges tú. Los eliges tú. Los eliges tú. Haz alianza con gente que tema a Dios. Esa gente te va a hablar de Dios, te va a infundir ánimo. Va a levantar el teléfono y no va a permitir que tú murmures. Y si tú estás murmurando, te va a decir, ¿qué pasó? Ven y cuéntame si quieres y vamos a orar por esto. Pero aquí muere y no hablemos más del tema. Nos tiene que llevar las alianzas a madurar, a crecer, a expandirnos, a creer en la palabra. No a sentarnos en la mesa a comer para murmurar, para criticar. ¿En qué nos convertimos? ¿Seremos mujeres de guerra hablando de esa manera? Dime, mujer. ¿No es acaso en la presencia de Dios el lugar para desahogarnos de todas nuestras miserias? ¿No es en la mesa con la amiga? ¿No es en la mesa con la prima, con la cuñada, con la que sea? En la mesa, si me he de sentar con alguien, será para edificar, para hablar de lo que Dios está haciendo o lo que Dios puede hacer en la vida de ella. ¿Hacia dónde vamos en nuestra visión? Pero usamos el lugar equivocado, el momento equivocado, con la persona equivocada, para hablar de lo que no corresponde.
Y después queremos que la unción venga. Y después queremos que el cielo responda. Y después queremos que haya plenitud de gozo en casa. Please. Necesitamos entender que lo que tú y yo hacemos es lo que abre puerta a las tinieblas o la sierra. Es lo que tú y yo hacemos. Nadie más. Nadie más. Nadie más. ¿Entiendes? Aprende a escoger tus amistades. Y si tienes que caminar sola, camina sola. ¿Cómo dice ese refrán? ¿Mejor solo? Oh. Yo aprendí a amar ese refrán. Porque es una verdad absoluta. Absoluta. ¿Son malas las otras personas? No. ¿Son menos que tú? No. Pero yo quiero algo. Y si esa persona no quiere lo que yo quiero, ya estoy yo para estorbo. No quiero otro estorbo en mi camino. Al contrario, que alguien me impulse a nuevos niveles. Que me desafíe. No que me estanque. Y después pierdo la paz. ¿Y qué pasó, Señor? ¿Por qué no me contestas? Y Dios dice, revisa lo que hablaste ahí con tu amiguita. Jueces 5, 24 al 27. Dice la palabra. Sea Jael esposa de Heber, el kenita. El kenita significa que era miembro de un pueblo que vivía cerca de Canaán. La más bendita, dice Débora, la más bendita entre todas las mujeres. La más bendita entre las mujeres que habitan en carpas. Sísara pidió agua. Acá está contando lo que pasó. Jael le dio leche. En taza de nobles le ofreció leche cuajada, de acuerdo a esta versión, dice. Su mano izquierda tomó la estaca, su mano derecha el mazo de trabajo. Golpeó a Sísara, le machacó la cabeza y lo remató, atravesándole las sienes. A los pies de ella se desplomó. Allí cayó y quedó tendido. Cayó desplomado a sus pies. Allí donde cayó, quedó muerto. Y yo digo, bueno, gran hazaña ha hecho Jael. Yo no sé cuántas de ustedes, mujeres, han leído sobre Jael. Y yo había leído sobre esto que hizo. Pero yo me pregunté, y le pregunté al Señor y investigué. ¿Por qué Débora dice bendita? ¿Porque lo mató? Yo quiero contarte lo que averigüé. ¿Por qué bendita sea entre las mujeres? Porque lo que Jael hizo la hubiera ella condenado por muchos días, en los días de los jueces. Ella hubiera sido condenada por lo que hizo en el tiempo de los jueces. Dado que la responsabilidad de proteger y bendecir a un invitado era ¿qué? Un mandato. Así que cuando llegó Sísara, el rey enemigo, por Dios, porque ¿qué lo mandó el diablo? No, de ninguna manera. Estaba Débora orando con todos y llega, si no conoces la historia, yo te la cuento. Llega Sísara, un rey, un líder, sí, del pueblo enemigo. ¿A dónde llega? A la casa de esta mujer Jael. Ella no era, dice la palabra y dice la historia, que el esposo de Jael, a quien ella mató a ese hombre, él era un hombre que amaba a Dios, pero no dicen que eran israelitas. Entonces, dice aquí, cuenta la palabra. Entonces, cuando Dios permite, escucha, Dios permite que el enemigo, aquel que viene a poner trampa, que viene a destruir, vaya a la casa de una mujer que había huido de su esposo, que Dios es grande, que Él es poderoso. Y ella comenzó a creer en eso. Dice que Jael, no cuenta nada aquí, ninguna experiencia como tú y yo tenemos sobrenatural con el Espíritu Santo, porque tenemos tantos testimonios de Dios para contar a otros, ¿verdad? Jael no lo tenía. Solamente había oído que el Dios de Israel era un Dios justo, era un Dios bueno. Era alguien a quien valía la pena seguir. Cuando Jael se entera que Sísara, aquí está tú lo puedes leer después para no detenerme en el tiempo del contexto. Llega a la casa de Jael. Jael no pierde tiempo.
Sísara hablaba con su esposo, aunque su esposo había oído de Jehová. Pero eso no quitaba que Sísara fuera del pueblo enemigo. Así que cuando Jael se entera que Débora y el pueblo de Israel están en batalla, y Sísara viene a golpearle la puerta porque el sinvergüenza viene escapando. Él viene escapando. Ojo, yo quiero preguntarte cuántas veces algún enemigo vino escapando de la justicia de Dios y se te metió en la casa y tú le abriste la puerta. Hello. Y le tendiste la camita, le pusiste la comidita, le atendiste y te pusiste a tener una buena charla. Sísara se presentó en la vida de Jael. Y Jael le dijo, claro que sí, yo te iba a dar lechita. Le dijo, y cuando te duermas te remato. Qué valentía la de Jael. Jael no era Débora, era Jael. Pero Jael entendió algo, que si el Dios de Israel estaba con Débora y había escuchado tanto de Dios, es como que ella comenzó a temer también. Es como que ella se le empezó a pegar la fe de Débora. Y dijo, bueno, yo no conoceré tanto al Dios de Débora, pero aquí vino Sísara y este de aquí no sale con vida. Hello, yo te hago una preguntita a ti. ¿Qué pasa cuando Sísara se te visita? ¿A quién tú le abres puerta o le has abierto puerta o le has puesto mesa cuando venía huyendo el enemigo de la ira de Dios? Tú me dirás, ¿pero qué enemigo? Hombres y mujeres rebeldes, hombres y mujeres que vienen a hacer lo contrario que es la voluntad de Dios, hombres y mujeres incircuncidados todavía, que no han tenido un encuentro personal con el Señor. Una persona puede pecar, una persona de hecho somos humanos, pero alguien que arremete contra el pueblo de Dios de manera intencional no es un cristiano. No es un cristiano. A veces un inconverso es capaz de tener temor de Dios. Y quizás tú le has abierto la puerta. Tú te chateas todavía. Tú lo tienes como contacto. Tú le llamas amigo. Quisiera en esta hora como Jael que pudieras tener la misma convicción que tuvo ella para decir, si Sísara es enemigo del pueblo de Dios, también es mi enemigo. También es mi enemigo. También es mi enemigo. No viene a mí porque me ama. No viene a mí porque me quiere. En cuanto me descuido, me mata. Me mata. Porque eso es lo que hace el enemigo. Así que Jael no perdió tiempo. Entonces, aún así, dice aquí la palabra, ella fue bendita. Porque escucha, como te dije hace un momento, Jael podría haber sido condenada porque ella, ¿cómo trató al invitado? Lo mató. Ella lo mató de acuerdo a la costumbre. Pero ¿qué hizo Jael? Ante la costumbre, antepuso el propósito de Dios. Ante la costumbre es que yo atienda bien al visitante. Pero este es enemigo del pueblo de Dios y como yo estoy creyendo en ese Dios, también es el mío. Ella se expuso por creer en Dios, aunque podía haber sido condenada. Y escucha, mira, dice aquí que aunque ella fue bendita por su obediencia a la causa de Dios, fue más grande su obediencia, escucha, que a la tradición y a la costumbre. Y aquí me quiero detener un segundito nada más. Yo sé ya que tenemos que terminar. ¿Cuál es la costumbre y cuál es la tradición que nosotros hemos aprendido en la vida? Nos sentamos en la mesa. Aquella habló peste de mí, le hago una sonrisita. Aquella persona habla horrible de los pastores. Bueno, habla de los pastores, no habla de mí. Aquella, qué sé yo, hace cosas que no están bien. Es la costumbre. La costumbre es algo que se repite una y otra y otra y otra vez. Y así como era costumbre que por tradición se respetara a los invitados,
También por costumbre o por tradición, quizás tú y yo, mujeres, es que todavía nos sentamos en la mesa o todavía levantamos el teléfono para hablar con gente rebelde en sus corazones. Por costumbre, porque es la tradición, porque todo es lo que he aprendido de mis abuelos, de mis padres, de atrás. Pero Jael, una mujer determinada, entendió que esa costumbre y esa tradición, aunque ella pudiera perder la cabeza, no le iba a evitar a ella matar al enemigo del pueblo de Dios. Si el enemigo había venido hasta su casa, era para que ella le diera muerte. Claro, tú y yo no vamos a matar a nadie, pero sí le podemos cerrar la puerta o decirle las cosas que tenemos que decir. Porque si tú y yo no hablamos como debemos hablar, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Tú y yo somos llamados a decir la verdad. A decir la verdad. Puede que se te haya hecho una costumbre no ser leal, mujer, estar en conversaciones donde hay quejas, o usas tu teléfono para hablar con la persona equivocada sobre ciertos asuntos que pudieras hablarlos con tu autoridad espiritual. Si tú te quieres o tienes quejas, ven aquí, te quiero escuchar. No levantes el teléfono para hablar con la persona equivocada, porque no vas a crecer, no vas a madurar y vas a seguir en cautividad. En cautividad. Es la verdad de la que nos hace libres. No sentarnos en mesa de impíos, porque perdóname, no puedo llamar cristiano a una persona que se sienta en la mesa una y otra vez o te llama para quejarte o para sacarte datos de lo que aquí está pasando. ¡Vamos! ¡Despierta! Que eres usada por el diablo, nada más que para eso. Necesitamos en esta hora, mujeres, despertar y entender a qué fuimos llamadas. ¿A qué fuimos llamadas? Jael no tuvo temor. Jael entendió que si el enemigo había venido a su casa, de su casa no salía con vida. Y te expliqué lo que pasaba en aquellos tiempos de jueces. Moría o podía recibir alguna condena, alguna ¿verdad? Acusación que tendría ella que pagar por no haber recibido correctamente al visitante. Pero es que ese no era cualquier visitante. Si era enemigo de Dios, era enemigo de Débora y del pueblo de Dios, y también era su enemigo. ¿Cómo estás mirando, mujer, a los enemigos de Dios? ¿Tú crees realmente que los enemigos de Dios también son tus enemigos? ¿O son los enemigos de Dios nada más? Y tú le abres la puerta a la queja, a la murmuración, al chisme, al descontento, a cualquier cosa. Porque si tú y yo como mujeres no creemos que los enemigos de Dios también son nuestros enemigos, tenemos que comenzar a leer la Biblia. Porque el Señor nos va a comenzar a enseñar y quiere enseñarnos qué es lo que hacen los enemigos de Dios contra ti y contra mí. Contra ti y contra mí. No solamente son enemigos de Dios, son tus enemigos. Y ellos atentan contra tu matrimonio, contra tu salud, contra tus hijos, contra tu economía, contra todo aquello que tú amas. ¿Por qué? Porque es un enemigo. Porque es un enemigo. Y el enemigo, así el enemigo como tiene claro que si te tiene presente no te puede dejar con vida, ¿qué tú haces? ¿Qué es lo que tú y yo hacemos? Si nuestros hijos merecen y necesitan nuestra intercesión, ¿qué es lo que tú y yo, cómo podemos dormir panchamente y roncar como osas mientras nuestros hijos están perdidos en el mundo? ¿Quién orará por ellos? Vamos, levántate como Débora. Tu esposo no se levanta, levántate tú. Levántate tú como lo hizo Débora. Débora no pensó qué estaba haciendo este líder. Ella pensó en lo que tenía que hacer y recibió la instrucción de Dios. Y Dios la acompañó en todo lo que ella hizo. En todo. Ella sabía una cosa. Que Dios necesitaba a alguien para un momento de crisis. Quizás Débora no era la persona más indicada. Porque Dios no llamó a Débora primero. Dios no llamó a Débora primero, dije. Pero Débora fue quien dijo que sí. Fue Débora la que dijo sí. Fue Débora la que dijo sí. Por eso es que el enemigo te ataca. Por eso es que el enemigo trae cualquier circunstancia sobre tu vida para que tú bajes los brazos.
Mírate en el espejo de la palabra y mira lo que tú eres, lo que tú cargas, lo que Dios te ha dado, lo que el Señor ha conquistado en la cruz del Calvario. Esa es la razón por que el enemigo se levanta contra ti. Vamos, mujer, tienes que levantarte, tienes que creerlo. Vamos, mírate a través de la verdad, no a través de la realidad que puede manipular el enemigo. Porque ahí te va a hacer ver lo que él sabe que puede tocar tus emociones. Y Dios no trabaja con emociones. Dios trabaja con convicciones. Con convicciones, no con emociones. No estoy enojada, estoy apasionada. La historia de Débora no estaría completa sin reconocer a Jael, otra mujer que estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, e hizo lo que sabía que tenía que hacer. Débora llamó a Jael la más bendita entre las mujeres que habitan en carpas. Jael, escucha, era una ama de casa que fue invaluable. O sea, no tiene precio lo que ella hizo. Invaluable, algo que no le puedes poner precio para lo que ella hizo. Era una mujer, una ama de casa. Tú y yo que quizás podemos decir, ay, bueno, pero yo no soy empresaria. Escucha, te estás midiendo como nos medíamos en el mundo. Saca eso, vuélalo. Tú y yo tenemos que ser medidas de acuerdo a lo que Dios dice. Porque esta mujer ama de casa le clavó la sien en la tierra a Sísara. Permítanme todo decir lo que quiero decir. ¡Qué ovarios! Permítanme, ¿verdad? ¡Qué ovarios! ¡Qué ovarios tuvo Jael! Para no temer y agarrar esa estaca. Y mientras el enemigo dormía, le clavó en la sien y dice que la estaca se pasó de lado a lado y se clavó en la tierra para que no quedara dudas de que estaba remuerto. De que estaba remuerto. Con el enemigo no podemos jugar, porque él no juega contigo. No juega conmigo. Cuando él se levanta en serio. Y a esto somos llamadas tú y yo, a creerle a Dios. El enemigo es un enemigo vencido. Y tu Padre y mi Padre es el que ha peleado y peleará todas las batallas y quien siempre derrotará al enemigo. ¿Cuál es la razón por la que no te levantas? ¿Cuál es la razón por la que estás detenida? Deja de mirarte como una niña, porque tú hoy, que estás en un cuerpo de mujer, no haces cosas de niña, ¿o sí? ¡Vamos! Es tiempo de madurar. Es tiempo de hablar de acuerdo a la edad que tenemos. Espiritualmente hablo. Y por qué no también física. Somos llamados a madurar, a llamar las cosas como son. Si Dios llama a tal cosa pecado, yo lo llamaré de igual manera. Si esto no conviene, a mí tampoco me conviene. No seremos las maestras de nuestro esposo. No seremos las líderes de nuestro esposo. De ninguna manera. De ninguna manera. El Señor nos envía a respetar el orden. Pero también nos llama a levantarnos. Si nadie se levanta. Porque ¿a qué somos llamados? A perder todo. A perder todo. ¿Y qué hay de nuestras generaciones? Sería muy egoísta decir, yo ya la hice. ¿Y cómo no nos van a doler nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Qué van a vivir si tú y yo no abrimos brecha? Si tú y yo no ponemos estaca en la sien de los enemigos que tienen que morir ahora para que ellos no tengan que pelear mañana. A eso tú y yo somos llamados. ¿Y qué tal si quizás, como pasó con Débora, una vez que ella se levanta, entonces Barak se levanta con ella y la sigue y juntos entran en guerra para ver la gloria del Señor? Para ver la gloria del Señor.
Muchas veces, déjame abrirte mi corazón rápidamente. Muchas veces creí como mujer que es el esposo, es el hombre, el líder, la cabeza, el sacerdote, el que debe levantarse primero. Lo creí muchas veces. Y muchas veces en algunos asuntos de mi vida personal me frustré. Me frustré, no porque mi esposo hiciera las cosas mal, sino porque el Señor esperaba que yo me levantara como Débora. Que yo me levantara como Débora. Que yo me levantara como Débora. Y dejara de mirar las excusas, dejara de justificar mi niñería para esperar que los demás se levanten y yo no pudiera obrar como una mujer de Dios. Una mujer que conoce la palabra, una mujer que teme a Dios y una mujer que le cree a Él. Si yo le creo, tengo que obedecer. No me importa lo que hagan a mi diestra ni a mi siniestra. ¿Quién me ha salvado? ¿A mi esposo? ¿Quién se ha puesto en esa cruz? ¿Mi esposo? ¿Quién me acompañará cuando nadie me acompaña? ¿A mi esposo? No. Mi Salvador. Aquel que puede entrar donde ningún hombre puede entrar. El hacedor de nuestras vidas. Y tú y yo, mujeres, tenemos que entender a qué fuimos llamadas. No es a llorar. Si hemos de llorar, lloremos en el lugar adecuado, a los pies de la cruz. Ahí dejemos nuestras bajezas, nuestras debilidades. Pero una vez que hemos dejado allí, nos levantamos y volvemos a decirle, Señor, ¿cómo era que me dijiste? Recuérdame tus promesas. A ver, afina mi visión para poder ver claramente a qué me estás llamando. Porque aquí estoy de nuevo. Ya no hay carga, ya no hay oprobio, ya no hay angustia. Estoy lista. Vamos, Señor, al otro lado. Contigo voy hacia donde tú me lleves. Y pasará lo que tiene que pasar. Que el Señor se valdrá de tu decisión. De tu decisión, de tu decisión, de tu decisión, mujer. Esta es la hora que te levantes. Que te levantes. Tú y yo no vivimos por la fe de nuestros hijos, ni por la fe de nuestros padres, ni por la fe de nuestro esposo. Vivimos por la fe que está escrita en la palabra de Dios. Y si Dios me dice que lo hará, yo lo creo y lo espero. No me importa si nadie más no lo cree. Si yo soy capaz de creer, me preparo para recibirlo. A esto fuimos llamadas. ¿Sabes? Yo hace muchos años que camino en medio del pueblo de Dios. Y he caminado muchos años con mujeres. Y en este tiempo estoy determinada como nunca antes. Mujer, esta es tu casa. Esta es tu casa. ¿Tienes problemas? Vas a Dios. No puedes, no sabes. Aquí estoy. Aquí estoy. Llámame, textéame, búscame. Nos sentamos, hablamos y oramos. Pero no busques a la persona incorrecta para hablar de tus asuntos espirituales. No hables con la persona incorrecta, porque tú vas a escuchar lo que no tienes que escuchar. Y aquí tú vas a recibir lucha espiritual. ¿Por qué? Porque lo que tú escuchaste, que seguramente no ha sido de Dios, porque no te mueves en el orden de Dios, va a impedir tu crecimiento espiritual. Hoy como nunca antes, ya hemos pasado el COVID, ¿verdad? Ya es cosa vieja. ¿Qué estamos esperando para levantarnos? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para ver la gloria de Dios? Deja a tus hijos en las manos de Dios y tú avanza. Deja a tu esposo en las manos de Dios y tú avanza. Deja las situaciones en las manos de Dios y avanza. ¿Qué hubiera dicho Débora entonces? Necesitamos en este tiempo como nunca antes. Débora era una guerrera adoradora. Encontró ánimo, fortaleza en la adoración para ser obediente a todo lo que el Señor le pedía que hiciera. Si Débora se hubiera desempeñado pobremente en su vida, no habría tenido las experiencias que la llevaron a ser usada por el Señor para liberar a Israel de la esclavitud. No habría tenido sabiduría ni revelación para juzgar las disputas. No habría escuchado los planes estratégicos de batalla. Como intercesora, el Señor preparó a Débora en el lugar secreto de su adoración. Mujeres, es hora que seamos audaces, valientes y que hagamos cosas únicas y asombrosas
que Dios está esperando hacer a través de tu vida y de la mía. A través de nuestras vidas, donde quiera que el Señor te haya puesto, acepta el desafío de ser luz en medio de la oscuridad. Acepta el desafío. Acéptalo, hija. Acéptalo, mujer de Dios. Te sientes frustrada, te sientes apagada. Es porque no estás respondiendo al llamado de Dios. No estás respondiendo al llamado de Dios. Por eso que jamás vas a sentirte feliz. Porque primero somos, como dice la palabra, nacidos en el Espíritu, para después obrar en nuestra humanidad. Y por último, despierten, mujeres, y levántense para hacer brillar la gloria de Dios donde quiera que vayan. Ustedes portan, escuchen, la esperanza que este mundo necesita.